son idiopáticas. Bueno, seguimos. Siguiente clave. Patogenia. ¿Qué es patogenia? Cambios moleculares, bioquímicos. Es el proceso de la enfermedad. Justo cuando empieza la enfermedad y empieza una cascada que ya, pues, tienes que saberla porque eres médico, pues, ¿no? Porque si no la sabes, vas a hacer lo mismo que en la turista de TikTok, ¿cierto? Ya está. Y por último tenemos los trastornos funcionales. ¿Qué son los trastornos funcionales? Llegó al órgano, ¿cierto? Primer órgano, recuerda. Órgano. Los órganos funcionan mal, los tejidos también. Para que todo un sistema caiga, y eso es una muy buena pregunta que están haciendo un compañero, por eso, para que todo un sistema caiga, debe ocurrir falla en un mecanismo complejo. Quiero que comprendan eso, porque para eso estoy en los exámenes, para dar más información. O sea, no tiene nivel, lo felicito. ¿Qué cosas tenemos que ver? En primer lugar, digamos que el estómago sufre, cae, no puede. ¿Quién va a tratar de suplir sus funciones de digestión? El intestino. El intestino digiere también, ¿no? Digestión química con amilasa, lipasas, carboxipeptidasas, proteasas. ¿Se acuerdan? Muy bien, va a intentar suplir lo que no hace. Eso se llama mecanismo compensatorio. Entonces, una persona que tiene más mecanismos compensatorios aguanta mejor los trastornos funcionales y se hace menos sintomático, tiene menos síntomas. ¿De qué depende que una persona aguante o no? De un estado que se conoce como funcional, reserva funcional. Anoten el término porque esto va a ir cambiando con los años, los pediatras lo llevamos bien, pero ustedes son de la nueva generación en la cual ven personas que ya no mueren a los 64 años. Por lo tanto, decirles, esta pastilla la va a tomar toda la vida. Porque la gente no muere a los 64 años, muere a los 101, 98. Entonces, si mueren muy longevos ahora, porque la expectativa de vida ha aumentado notablemente, los órganos van a ir fallando poco a poco, ¿cierto? Porque se van acumulando enfermedades. Entonces, si esta persona tiene buena reserva funcional, los va a aguantar. ¿Entendieron? Doctor, ¿cómo gano buena reserva funcional? Come bien, duerme bien, tiene buen sexo y, por favor, no vivas en estado de salud mental. Sí, es un problema, porque también te lo van a hacer cualquier cosa. Nosotros estamos fregados. Gracias, bien. Un poco. Bien, chicos, ha sido un gusto. Terminamos la explicación de la... Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a su nota? Ya saben que calcularon su nota, ya saben que van a tener 4 puntos más. Está bien, que eso lo va a ver la nota. ¿Está bien? Me gustaría que vuelva a hacer, voy a empezar con la otra, a ver si mis errores puedo poner y luego cada uno me va a firmar su nota, cosa que no voy a revisar. El problema fue con los otros alumnos que me estaban acá en el ciclo pasado, que tenía muchos reclamos. Entonces sí, por eso la universidad no ha terminado ordenado, ha indicado que deberíamos hacerlo también. Muy bien. Vamos a ver hoy día muerte datos. Y después lo rellenamos con las células son la unidad básica de todo ser vivo, ¿cierto? Una sola célula puede ser un ser vivo. En el caso del ser humano, los seres humanos que somos seres multicelulares, ¿no? Muy bien, perfecto. Al ser multicelulares o pluricelulares, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien que recuerda? ¿Qué es multicelular? Dime, doctor, no tengo ni idea qué es. Ya, te explico, para eso me pagan, pero sí, quiero saber si saben o no saben, están perdidos. Ah, el biofilm. ¿Saben qué es el biofilm? O biopelícula. No solo son bacterias, puede ser protozoos, microorganismos, exactamente. Los microorganismos generan una sustancia. Ya esa sustancia se le conoce como matriz de biofilm, ¿no? Ese es el prototipo de lo que va a ser en el futuro la matriz extracelular.
Los seres multicelulares tienen varias células, pero cada una trabaja para sí mismo, son egocentristas, ¿no? Egoístas. En cambio, los pluricelulares, todas las células trabajan para todo el ser vivo, son comunistas, ¿no? Es decir, una de nuestras células se puede sacrificar con tal de salvar a las otras. ¿Cómo se llama ese sacrificio que hace una célula para que las otras puedan vivir felices? Y es apoptosis. Por lo tanto, las células van a morir y eso no significa que nosotros vamos a morir. Doctor, no, eso es floro. Yo le puedo decir por qué. ¿Así? ¿Qué? Bueno, digamos que se mueren las células del centro cardiorrespiratorio. ¿Vamos a vivir o vamos a vivir? Esa es la pregunta del día de hoy. Muy bien, vamos a ver, muerte y adaptación. Muy bien. Recuerden que las células todos los días, todo el día están expuestas a agentes nocivos, agentes lesivos, cuyo nombre en griego, vamos a aprender un poquito de griego, este ciclo está bien, ¿ya? Cuyo nombre en griego y en medicina se le conoce como noxa, N-O-X. Entonces, de ahí deriva el latín noso y de ahí viene nocivo. Entonces, las noxas están todos los días. Cuando viene tu compañero y te toca el costado, te toca el costado, sí, el de tu compañero. Así van a estar noxas. Entonces, estas noxas van a alterar a la célula y la célula se va a lesionar. Si la lesión dura mucho tiempo, la célula no va a poder adaptarse y sobrevivir. Pero a veces la noxa es muy fuerte y termina matando a la célula. Entonces, cuando ocurre una noxa, hay dos caminos: el camino de la muerte o el camino de la adaptación. Es una idea un poquito diferente. Tenemos dos cosas. Tenemos una noxa potente, ¿está bien?, que va a llegar y va a lesionar o va a matar a la célula. Y la noxa potente tiene dos caminos: o la muerte o la adaptación. Toda célula va a decidir qué hacer, o vivir o morir, ¿está bien? La adaptación celular, este es el resumen de toda la clase, ¿está bien?, tiene distintas formas, ¿ya? Tenemos la adaptación en tamaño. Una célula se puede adaptar en tamaño, ¿está bien? La célula se puede hacer más pequeña para consumir menos energía, para tener organelas más pequeñas. ¿Qué organelas conocemos en las células humanas? Excelente, perfecto. Todos sabemos que existen estas organelas, hay bastantes, perfecto, y todas tienen un tamaño, ¿no? Y cada una tiene una función y cada una consume una cantidad de energía. Si las tengo más pequeñas, está bien, consumen menos energía. Por lo tanto, un camino de adaptación cuando falta energía es la atrofia. ¿Comprendieron? Sí, la atrofia. ¿Y qué pasa si yo necesito hacer más, porque la célula necesita hacer más trabajo, porque el cuerpo le exige más trabajo? Pues la célula puede aumentar de tamaño para aumentar el número de organelas o hacerlas más grandes. Y cuando una célula crece en tamaño se le conoce como hipertrofia. Pero puede ser que una célula deje de funcionar completamente. Y cuando deja de funcionar completamente, a esto se le conoce como atrofia real. Yo tengo un error acá y esto es algo que tenemos que dejar bien claro. ¿Qué es atrofia y qué es hipotrofia? Porque muchas veces se confunde el término. Hipotrofia simplemente es disminuir el tamaño de la célula. Pero si pierde su función, ¿cuál es? Atrofia. Bueno, acá apenas, ¿no? Ahora arriba por acá. La pizarra está en día 1, ¿no? Acá también hay. Abajo.
Abajo. Ah, bueno, ya saben. De todo. Yo no soy católico, pero me parece. Bien, puede ser que necesites más células para trabajar, como por ejemplo, cuando vimos hace un ratito esto de que el compañero te lanza todos sus bichos, ¿cierto? Sus microbios, estos van a entrar y pues los glóbulos blancos, no voy a dar spoilers para la clase de la semana siguiente, los glóbulos blancos se encargan de luchar contra estos microbios y van a necesitar más glóbulos blancos, ¿sí o no? Entonces va a aumentar el número y van a empezar a replicarse, reproducirse, ¿no? Porque el ser humano no se replica, se reproduce. Entonces se reproducen, aumentan, se copian por mitosis y terminas clonando este número de células y generando más células porque necesitas más. A este concepto, cuando te adaptas aumentando el número de tus células, se le conoce como hiperplasia. Términos diferentes, pero parecidos, clásicos en los exámenes parciales, ¿no? En anatomopatología, clásicos en los memes. Entonces es crucial que para entender estos memes, pero lo más importante al acabar la carrera es saber la diferencia entre hipertrofia y hiperplasia, entre hipotrofia y atrofia. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Doctor, ¿y qué tal si es que la célula no se puede dividir? Se puede dividir, pues, ¿no? Porque lamentablemente es una célula que se quedó en la fase G0. ¿Se acuerdan ustedes que habían fases del ciclo celular? Las células que no podían dividirse en el ser humano, ¿cuáles son? Neuronas. ¿Ah? Los neuronas. Miocitos, ¿otras? Neuronas. ¿Cuáles no escucho nada? Neuronas. Neuronas, bien. Neuronas y miocitos no pueden dividirse, ¿cierto? Está prohibido para ellos, ¿no? Como no pueden dividirse, ¿qué camino van a tener? ¿La hipertrofia o la hiperplasia cuando necesiten hacer más trabajo? Por lo tanto, la hipertrofia siempre se va a dar en los tejidos que no pueden dividirse. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Doctor, ¿y si se puede dividir, podrá crecer y también expandirse en número? Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso sucede con los macrófagos, por ejemplo. Aumentan el número de macrófagos y encima crecen, se convierten en las famosas células epiteloides y hasta se fusionan, ¿ya? Formando formando las famosas células delante de la. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Nos echaron llave? Oye, ya, yo no eché llave, ¿verdad? Son testigos. O sea, es diferente. ¿Quién está bautizado? Muy bien, muy bien. Sí, no, yo no quería ser católico. Me dijeron. Bien, chicos, a ver. Doctor, ya entendimos el tamaño y forma. Cuidado. Nosotros tenemos tejidos maduros. ¿Ya? Tejidos maduros. Un tejido maduro se le conoce como tejido diferenciado. En medicina, estoy haciendo un spoiler para la semana 4, quiero que todos anoten, cuando un tejido está diferenciado, no significa, o sea, sí significa que es diferente a otro. Significa que es muy diferente a su célula madre. Significa que es muy especializado. Significa que es muy eficiente, que está muy maduro. ¿Entendieron? Entonces, nosotros tenemos tejidos especializados, maduros. Los fetos en las primeras 4 semanas en la gestación tienen tejidos inmaduros, poco diferenciados. ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Han estudiado embriología? Sí. ¿Es normal que el ser humano tenga tejidos no especializados a las 2 semanas de vida? Enteramente normal, ¿sí o no? Enteramente normal. El trofoblasto, el tejido trofoblasto, ¿se acuerdan? ¿Sí? El endodermo, el ectodermo, el tubo neural, la cresta neural y toda esa vaina que se dibujar, ¿se acuerdan, no? Para eso sirve. Para saber enlace. Si alguien estudió lo pasó así, virtual, confianza, nunca llegó el niño, nunca más.
Entonces, ¿qué pasa si un tejido ya maduro necesita convertirse en otro maduro para poder resistir? Como ocurre en el esófago cuando recibe gran cantidad de ácido. El esófago humano necesita ácido para generar. ¿Qué función tiene el esófago humano? Oh, me dolió, esa es una respuesta. Es una de sus funciones. ¿Solo es un conducto? No, eso podría ser en secundario. La escuela de medicina, física, funciones del esófago. Eso sí lo he llevado. Peristaltismo, ¿no? Es Peristaltismo. peristaltismo. Entonces no es solo un conducto. Tiene que impulsar el bolo, ¿cierto? En las contracciones simultáneas. Así, Uno se cierra. generalmente en sentido rostral, caudal, a lo que llamamos boca-ano, ¿cierto? Es tan eficiente que si tú te pones de cabeza y te pones a tomar agua, va a llegar al estómago igual, porque el peristaltismo existe. Entonces, esta función incluye secretar moco para hacerlo viscoso y de esa manera empujarlo, ¿cierto? Entonces hay una capa mucosa y una capa muscular muy activa. ¿El esófago secreta ácido? No. Tienes que hacer moco para que fluye. Entonces, el estómago es el que se encarga de fabricar ácido. Y si el estómago fabrica ácido, y lamentablemente por N razones, el ácido está llegando al esófago, eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Es algo normal? Fisiológico. Eso es fisiopatológico, ¿no? Entonces, el esófago va a tener que cambiar. El epitelio mucoso normal del esófago, que era plano, ¿se acuerdan? Cambia a cilíndrico. Y el cilíndrico puede fabricar más, ¿no? Para poder resistir. Ese cambio de un epitelio maduro a otro no es un cáncer. Los cánceres nunca cambian en epitelios maduros. No serían peligrosos, porque tendrían una función. Entonces, a este cambio se le conoce como metástasis. Doctor, ¿y si cambia y por ahí, pucha, una de sus células cambió mal? Cambió uno inmaduro. O no cambió como todas a un epitelio cilíndrico, sino que se convirtió en un epitelio transicional. ¿Dónde es el epitelio transicional, chicos? Poligonal. ¿Dónde? En la vejiga, ¿no? O sea, oye, aquí va a resistir los cambios osmóticos que tiene la orina. No, ese epitelio tiene que cambiar para resistir el ácido, ¿no? Tiene que volverse o convertirse o en intestino o en estómago, una de dos. No tiene otra opción. ¿Qué hace convertirse en vejiga? Siempre hay un alumno renegado, ¿no? Ese alumno renegado es el alumno displasia. La displasia es una falla en la metaplasia. Y la displasia ya no es un camino adecuado para poder resistir a una anoxia. La displasia, chicos, es un camino siempre al cáncer. ¿Comprendieron? Si ustedes leen una biopsia de un paciente o de un familiar, primero pacientes familiares, y dice displasia, ¿en qué va a acabar esta displasia? ¿Cuánto tiempo demorará en llegar al cáncer? Este es un tema de la semana 4, no es de hoy día. Sí, claro que sí, tienes razón. Entonces, ahorita, ¿los voy a enseñar eso? No les voy a enseñar eso. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender hoy día es que se puede adaptar como metaplasia, pero la displasia es una adaptación aberrante. ¿Comprendieron? Adaptación aberrante. Pero sigue siendo adaptación. Ahí va, sigue nuestra compañera. Cierra, no le eches llave, porque tú sabes que el fantasma no es malísimo. Entonces, si en el examen de doctor Marcos preguntara, ¿la displasia es un tipo de adaptación celular? ¿Verdadero o falso? Sí, sí lo es. ¿Es una adaptación adecuada? No. Es una adaptación adecuada. ¿Es cáncer? No. ¿Y qué pasa cuando viene un médico y le dice al paciente, tienes displasia de bajo grado, tienes cáncer?
¿Qué tienes que hacer tú con ese colega que le dijo a tu tía que tiene cáncer? Cachetada. Exacto. Tienes que practicar tus cachetadas, tus de madre, porque, o sea, no te pases. ¿Cómo le vas a decir eso, no? Significa que la semana 4 del curso de climatología nunca la llevó. Faltó, porque llegó tarde. O la llevó con un profe que solo lee las diapos. Tú no sabes, está como falta. Bien, entonces, ¿hasta ahí comprendieron? Sí. Entonces la metaplasia es específico en el epitelio, ¿o se cambia? No, puede cambiar, por ejemplo, de tejido conjuntivo laxo a propiamente dicho. Puede cambiar de epitelio a otro. Que los epitelios cambien con mayor facilidad porque son los que más cerca a las noxas están, porque están, está bien, es lo más frecuente, pero no es lo único. Les doy un ejemplo. Para los que llevaron el curso, recuerda que existe una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar. Está bien, lo vimos en la semana 11. Ya, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que puede ser secuelar o idiopática. ¿Qué significa idiopática? Que no tiene... Secuela significa que es la secuela de otra enfermedad, ¿cierto? Pero la fibrosis pulmonar es una enfermedad que genera mala oxigenación. Cuando hay mala oxigenación de la sangre se le conoce como hipoxemia, ¿cierto? La hipoxemia lleva menos oxígeno al cuerpo y el cuerpo va a sacrificar a las puntas más lejanas del cuerpo, las puntas de los dedos. Y ahí produce isquemia. Entonces, tanta isquemia que produce, el cuerpo se tiene que adaptarse y va a cambiar un epitelio por tejido conjuntivo. Cambia el epitelio de revestimiento que tienes de tejido celular subcutáneo, la hipodermis, la cambia por tejido conjuntivo propiamente dicho. Y eso le cambia las formas a los dedos y a las uñas, generando dedos en palillo de tambor. Quiero que revisen ahorita en sus celulares y todo, ya que yo no tengo internet, qué significa dedos en palillo de tambor. ¿Lo ves? ¿Sí lo viste? Ajá. Las uñas En forma de un reloj. No sé qué reloj. ¿Lo vieron? También se le conoce como acropatos. ¿Ya lo vieron? Sí. Eso es un tipo de metaplasia diferente a la común que se enseña acá. ¿Cuál es tu apellido, doctora? ¿Yo? Sí. House. Faust. ¿Tu respuesta, mi respuesta completa? ¿Sí? ¿Tu duda? ¿Otra duda? Dime. Exactamente, sigue siendo una adaptación celular. Todavía tienes control, todavía puedes meterle una cachetada al genoma para que regrese a su estado normal, ¿cierto? Claro, ¿cómo hacemos que todos estos benditos cambios retornen a una célula común y corriente? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese agente? Lo dije, ¿dice el nombre? ¿Cómo se llama? Noxa. 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 Quitan la noxa y se acabó. Entonces, doctor, yo puedo curar la displasia, quitar la noxa. Puedo curar las hiperplasias, quitar la noxa. Puedo curar la hipertrofia, quitar la noxa. Y aquí viene algo que tengo que decirles. No siempre las hiperplasias y las hipertrofias son patológicas, por lo tanto el verbo curar. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, claro, la displasia de cuello uterino es una. La displasia de cadera es otra. ¿Han escuchado de la displasia de cadera? Yo no les voy a dar los clásicos ejemplos que dice la universidad. La displasia de cadera, por ejemplo. ¿Cómo es la displasia de cadera? La displasia de cadera es lamentablemente un origen anatómico anómalo. ¿Se acuerdan ustedes del ligamento? ¿Se acuerdan ustedes del acetábulo, la cavidad? ¿Se acuerdan el fémur? La cabeza del fémur y hay una pitita, un ligamento que une ambos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este ligamento, lamentablemente, es muy largo, ya se zafa a cada rato la cadera. Y cuando la cadera se zafa, ¿qué creen que va a pasar? Lo primero es que el cuerpo no va a resistir las tensiones mecánicas. La noxa es la gravedad, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad hace que las líneas en los huesos
sean diferentes. Todos han agarrado un hueso fémur en su vida o han llevado virtuales, es decir, ¿han llevado virtual de verdad? No, agarran un fémur. Cuando agarran el fémur, ven que tiene unas líneas, ¿no? Esas líneas son las líneas de Chack, ¿no? Estas líneas determinan las fuerzas de tensión de la gravedad, son vectores. ¿Qué, doctor? Eso que estudié en la secundaria de verdad, ¿sí? Para los que van a ser médicos rehabilitadores que gustan la física y la mecánica, van a tener que... Entonces, el tema es que estas líneas cambian porque el ligamento cambia cada rato. Entonces, los condrocitos, condroblastos, cambian y se metaplasian. Ese es el problema. Y luego hacen displasia, justamente los condrocitos que están en la cabeza se vuelven alarmantes. Entonces, la displasia, ¿cómo la trataría? Eliminando la noxa, corrigiendo ese ángulo inadecuado y esa articulación inadecuada. ¿Cómo se hace eso? Dilo. ¿Cómo? Con tornillos. Con tornillos, una cirugía. Las mujeres que quieren ser traumatólogas llevan su martillazo. Solo que lo hace más delicado. Suelen ser cirujanos de mano. Porque lo hacen mucho. No, la verdad, no es que tienen mejor precisión. Los cirujanos varones son un poco toscos a la hora de operar mano. Sí, la mano tiene ligamentos muy pequeños. Entonces, ahí va la situación, ¿no? Pau, por ejemplo, que es traumatóloga, ella va a reparar con tornillos. Por favor, se pide. Reemplazar, ¿verdad? Pero no, es más que nada de los factores. Ustedes hablando de Sí, pero recuerda que estoy hablando de displasia de cadera. Y la displasia de cadera general, para que llegue a la edad adulta es porque hay un descuido bien bravo. Exactamente. Ya debemos acercarnos a la edad. Y hay que, sí o sí, disminuir muchos factores de riesgo para que funcione más. Bien, chicos, ahora estamos en otro tipo de adaptación celular. Pero ya no es una adaptación como la que vimos acá, sino en el contenido. Hoy día va a haber una exposición, igual 5 días por esto. Clasificación y célula celular. Perdón, acumulación y célula celular. Esta célula que ya no sirve y que molesta al resto de sus amiguitas en el tejido, puede llenarse de calcio para así ya no generar un problema de inmunidad. O puede llenarse de grasa para poder aguantar. Por ejemplo, en el famoso hígado graso, la esteatosis hepática. ¿Qué pasa en la esteatosis hepática? El ser humano consume grasa todo el bendito tiempo. ¿Grasa nomás, doctor? No. ¿Quién va a exponer cirrosis? Muy bien, chicos. Saben que en realidad no es grasa el problema son los azúcares refinados, ¿no? Pero ahí las propagandas dicen que las grasas son malas y los azúcares son buenos. Ya depende de que se coma contenido en internet, está bien, pero la realidad es que los azúcares refinados generan hígado. Estas se transforman en grasa y esta grasa se acumula en el hígado. Cada hepatocito se llena una gota de grasa donde no debería ser así. ¿Qué célula está adaptada realmente para aguantar una gota de grasa? Adipocitos. ¿Cuál? Adipocitos. El adipocito. Claro que sí, el adipocito. El hepatocito puede aguantarlo sí un tiempito, pero después ya la grasa lo aplasta. Y los pigmentos, ¿no? Se pueden llenar de lipofuscina, por ejemplo. ¿Qué es la lipofuscina? Bueno, es una proteína de desecho. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Aprendimos lo que es NOXA? Sí. ¿Aprendimos lo que es adaptación celular? ¿La adaptación celular se hace todos los días en el cuerpo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Hay diferentes NOXA, ¿cierto? Claro. Todos los días, todos los días. ¿Quién está expuesto a algo? Nadie, todos. Muy bien, miren esto. Ahí estoy yo, cuando ya reúno, ahora yo, cuando yo se Entonces, sí, claro, sí se puede. Entonces, en este caso, es el mejor ejemplo de que los cambios o adaptaciones celulares no son patológicos,
cambios pueden ser fisiológicos. Este es un ejemplo de una hipertrofia muscular fisiológica. Doctor, soy ese. Muy bien. Muy bien. Pero como estudiante está bien difícil. No se preocupe, va a llegar el tiempo que sea. Va a demorar mucho. Recién voy entrenando desde hace un año, ¿no? Ya tengo con médico especialista 3, o sea, después de 2 años el médico especialista recuperan con médico seguro. Doctor, ejemplos de hiperplasias. Bueno, les voy a dar 2 ejemplos de hiperplasias. ¿Está bien? Uno fisiológico, normal, y uno patológico. Digamos que, no sé, pues, yo me voy a trabajar a Huaraz. ¿Les parece? Muy bien. Llego a Huaraz, Huaraz está a 3.400 metros de altura. Está bien, yo soy de Lima, Marco Vigancho, está bien, para el curso de un cerro de la izquierda. Está bien. Llego a Huaraz y veo un nevado enorme, está bien, y me llama Pulcucha, una canchita que está al pie de Huascarán, está bien, a 4.700 metros. Y me dicen, oh, doctor, hay que jugar fútbol. Soy amante del fútbol, me conocen, voy a jugar, llego y duro 10 minutos. Se venía todo el gato. Hay acidosis respiratoria. Entonces, en plena acidosis respiratoria estaba así, tirando. Pasan 5 días y a los 5 días me vomitan. Ahora duro 20 minutos. Pasa un mes y ya puedo poner una hora. ¿A qué se debe? ¿Qué hizo mi cuerpo? Se adaptó, excelente, se adaptó. ¿Saben qué pasó? El cuerpo sintió que había hipoxia. Sintió la hipoxia y de inmediato liberó una hormona, la eritropoyetina. Y la eritropoyetina llega hasta la médula ósea y en la médula ósea genera fabricación de la línea roja. Y mi hemoglobina, que estaba en 13.9, llegó a 17.4. Con 17.4 era flash, en el caso. Me movió una hora. Era Messi. Entonces, yo era Messi porque tenía una hemoglobina de 17.4. Tuve cáncer de eritrocitos, tuve hiperplasia patológica, o sea, si es que un médico hubiera visto mis análisis con hemoglobina en 17.4, en 18.1 llegué una vez cuando empecé a trotar 6 CK en medio de la soledad de Horaz. ¿Ustedes creen que el médico me hubiera dicho, oye, sí, ¿qué hubiera hecho yo? Tiene que Cachetada. preguntarle. Hay que preguntar qué proceso de adaptación ha seguido, ¿no? O sea, si es que el paciente llega y a las 2 horas tiene 18.1, eso no tiene sentido. Hay que comer más hierro para poder generar esto. No va a ser de la noche a la mañana, ¿no? O va a sacar de las reservas del hígado de hierro. Pero no lo va a hacer en una hora, va a demorar, un perito quizás, un adulto no va a hacerlo. Entonces, esta es una hiperplasia, ¿no? Si mi hemoglobina ha aumentado es porque mi número de eritrocitos ha aumentado. ¿Es una hipertrofia o una hiperplasia? Hiperplasia. ¿Es una hiperplasia o una hiperplasia? Hiperplasia. Porque aumentó el número de eritrocitos. ¿Y es patológica o es fisiológica? Fisiológica. Hasta ahí comprendieron. ¿Qué pasa si en una mujer va, no sé, tiene 54 años, ya no menstrua y por lo tanto ya no tiene eje gonadal, ¿cierto? Los ovarios están ya atrofiados. Va y le dice a su médico, doctor, soy sugar mommy, tengo un chico de 21 años, quiero que me den Coca-Cola. No lubrico. Entonces su médico le dice, muy bien señora, no se preocupe, quiere estar como cuando tenía 21, quiero estar como 21. No puedes hacer una reconocimiento vaginal. No funciona porque el chico... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle hormonas para generar lubricación, ¿no? Y es un tema muy frecuente en la consulta de geriatría de mujeres entre 60 y 65 años. Y es una bronca que tengo con mis pacientes sobre eso. Entonces, ¿por qué? Lo que pasa es que vienen y ven en TikTok, ¿sabes? La mejor fuente de medicina ya no es Google, ya perdió Google. De Google pasó a YouTube y de YouTube pasó a TikTok.
y el nivel de evidencia se va haciendo más en el inframundo, viene y me dice, doctor, quiero lubricar con una mujer de 21 años. Bueno, soy un médico inescrupuloso y le doy estrógeno. Tome estrógeno, ahí está. Le doy estrógeno. Hiperplasia ¿Qué creen que va a endometrial. pasar? Hiperplasia endometrial. Este estrógeno, sí, o sea, va a llegar, ¿no? Pero déjenme contar en la semana 2, no se pasa en la semana 4. Entonces, el paciente va a tomar estrógeno. ¿Ustedes se acuerdan de los ejes gonadales de FSH, LH, estrógeno, estriol, estradiol? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del eje bendito, la retroalimentación negativa, luego el pico de retroalimentación positiva? Es una chanfaina que es terrible el sistema endocrino. ¿Lo recuerdan? ¿Ustedes creen que el ginecólogo está calculando eso? ¿No? ¿Creen que va a poder calcularlo realmente una mujer de 54 años sin eje? Por lo tanto, el eje no existe. Por lo tanto, no se va a suprimir. Por lo tanto, los estrógenos van a estar bombardeando la mama todo el tiempo. Solo he puesto un órgano, de ejemplo, la mama. Y si los estrógenos llegan a cada rato, ¿qué va a pasar con las células que estaban hipotróficas, perdón, atróficas porque ya no funcionan, en la mama? ¿Qué va a pasar? Primerito van a volver a funcionar, ¿cierto? O sea, podrían producir leche, ¿cierto? ¿Qué más? Van a aumentar de número, se van a hiperplasiar. Y como sí pueden dividir, se hiperplasian, ¿cierto? Y como están necesitando hacer más, van a hiperplasiar. O sea, ahorita hay hipertrofia e hiperplasia en esta mama, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo? Alguien tiene que hacer retroalimentación negativa y decirle al hipotálamo, llega el estrógeno, oye, deja de producir FSH y LH, por favor, basta. ¿Ese hipotálamo va a hacer caso a los 54 años? ¿Postmenopáusico? No, y encima cada día se mete la tableta con más. Tac, que le da con el muchacho. ¿Está bien? Pero el eje no existe. ¿Y qué hacemos ahora? Nada. Una de estas células se va a escapar de la adaptación. Esta hiperplasia, hipertrofia, ¿es fisiológico o patológico? Sí, pero está obedeciendo al eje fisiológico natural. Por lo tanto, miren, recuerden el eje que yo les dije de la eritropoyetina y la hipoxia. Yo no me metí eritropoyetina artificialmente, ¿cierto? Claro que este ejemplo es medio artificial también, nadie lo va a hacer nada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una hiperplasia e hipertrofia patológica. Y si es patológica, ¿va a tener control? Y si no hay control, se puede escapar del control. Una, aunque sea. Cuando se escapa una y lo hace aberrantemente, ¿cómo se llama eso? Y si sigue, la displasia va a empezar a aumentar y las aberraciones van a ser mayores. Hasta que se rompe el equilibrio de los dos hit points, que ya lo veremos en la semana 4, y esto se convertirá en un cáncer. Por eso que ¿Tiene alguien alguna duda sobre hiperplasia fisiológica patológica? ¿Quieren un ejemplo más? Porque obviamente voy a poner en mi examen lo que es hiperplasia, hipertrofia, atrofia. ¿Quieren? Muy bien. Vamos a ver el mismo ejemplo. ¿Por qué esta señora de 54 años no puede lubricar adecuadamente con su chibolito y sus jueguitos que hace? ¿Por qué? hay una atrofia glandular. Exactamente. Hay una atrofia. ¿De qué parte? De la mucosa. La mucosa vaginal ya no produce, se hicieron más chicas sus células y ya no funciona. Es decir, ya no cumple su función. ¿Cuál es la función de la mucosa vaginal? Tres funciones. ¿Cuáles son? Lubricación. Lubricación para el sexo. Hay gente. Un término más médico. ¿Cómo se llama? Mecanismo de barrera defensa con acidificación, ¿se acuerdan? El lactobacillus. Está bien el pH vaginal 4.5. Y por último, ¿Reproducción? no, la copulación era ahí. ¿Reproducción? Ah, ¿Reproducción? reproducción en el canal vaginal. ¿Cuándo se despacha? Tres funciones de la mucosa vaginal. ¿Todos? ¿Funciona ahora? ¿El pH va a ser de 4.5? ¿Está seca? Sí. ¿Se va a ampliar hasta 12 centímetros por detrás de la cabeza un bebito?
¿Funciona? No. ¿Y si no funciona, cómo se llama ese mecanismo de adaptación? Atrofia. No. ¿Es una atrofia fisiológica o patológica? Fisiológica. Esa pregunta sería bien maldita poner, ¿no? Sería fisiológica. Ujú. Pues. ¿Más ejemplos? Sí, sí, sí. Ya, vamos a agarrar el otro, ¿está bien? Tengo un paciente, ya, de 71 años, vapeo. ¿Qué no hay vaperos a los 71 años? Los pacientes no son vaperos. O sea, son más tontos por ahí. Fuman tabaco. Sí, tabaco directamente. Pacientes tabaco. Ya, los pobres sí tienen esto. El tema es el siguiente. Es que este paciente fuma. Y un día viene con parálisis de la mitad del cuerpo. Le dio un infarto cerebral. Para los que no saben, el vape, el tabaco, los cigarros, ¿está bien? Producen isquemia. ¿Está bien? ¿Ya? Si por ahí alguien les dijo, no sé, no creo que confíen en lo que les dicen, no en lo que leen, deben leer la evidencia. El PubMed, ¿cierto? ¿No? Y vean ahí el vape, cardiopatía isquémica. Todavía no está, el estudio todavía no termina. Claro, el del VAP con fibrosis pulmonar hepática. Pero los resultados los preliminares son que sí. ¿No? Pero todavía no podemos sacar conclusiones porque se puede legalizar. El estudio termina en 2025. Eso va a ser genial. Se van a tener buenos pacientes otra vez. Habíamos luchado tanto con, para mi comentario, con el cigarro que el Perú le ganó. Ustedes, cuando eran niños, no veían a otros fumando, eran rochosos fumando. Allá, eso es bueno, ¿cierto? Sí, luchamos tanto y apareció el VAP. TikTok y la estupidez. Entonces, cuando aparece eso, ya, claro, sí, o sea, confiar en la evidencia de TikTok es que el médico no tiene nada. Entonces, el tema es que aparece eso y otra vez empieza. La migración venezolana también trajo esas costumbres. Puede haber otra vez fumadores. Y si hay fumadores activos, hay fumador pasivo. Si hay fumador pasivo, es una frita para mí. Claro, la señora de ese evento lo ve. Bien. Gracias, señor. No lo van a ver. Bueno, ya, tengo un adulto vapeo, ¿está bien? Este adulto vapeo en el 2071, ¿ya? Hace un infarto cerebral, tiene un infarto. Y lamentablemente, la vía piramidal, no les voy a exigir eso porque ustedes están llevando morfofisio 4, ¿no? Si llevan morfofisio 4 no saben nada del medio, supongo. Entonces, y el maestro no se deja fumando. Se queda dormido. Conmigo, pucha, que traía un paciente, te hacía clavar, veía los músculos, era genial. Traía uno normal y un paciente lo comparaba fisio con patio en medio de la clase. Era una maravilla la clase. Yo no puedo ir a calificarlo a él, no voy a ponerse prevenir. Pero que me pongan 20. Entonces, este paciente de 71 años llega y tiene un infarto cerebral y la vía piramidal, que es la que controla desde la corteza cerebral hasta los músculos de la pierna, controla el movimiento, muere. Ya no hay vía piramidal, por lo tanto ya no hay movimiento. Ya no hay estímulo. Si la pierna, los músculos de la pierna, ya no tienen una neurona que todos los días los estimule, van a perder tamaño, se van a hacer más chicos, y eso se conoce como hipotrofia. Y si estos músculos ya no se mueven, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es la función del músculo? Una de sus funciones. Movimiento, ¿sí o no? Ya, se llama chiquito, hipotrofia. Y si ya no funciona tampoco, ¿cómo se llama eso? Atrofia. Entonces la atrofia es una atrofia fisiológica o patológica. Patológica. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien, ya están listos para su examen de postre de la semana 2, ¿no? Muy bien. Ya vimos eso, ya vimos todo esto. Y ahora nos toca ver muerte celular y un pequeño descanso de 20 minutos. Vayan a